Muy bien, Guillermo. Te agradezco por estos minutos y por supuesto vamos a comenzar por lo que nos tiene ocupados y preocupados a los centroamericanos en particular y a los latinoamericanos en general, como es la asunción del nuevo presidente en Estados Unidos. ¿Cuáles serían tus reflexiones primarias? Bueno, lo primero, Gustavo, yo diría que la llegada de el presidente Donald Trump a su segundo mandato, en las características propias de su figura, de su actuar, forma parte de la corriente que se ha venido imponiendo en el mundo, particularmente en esta región, donde distintas formas de autoritarismo eh, han emergido como una respuesta a un sistema y un modelo, a una dirigencia política, a unos partidos tradicionales, a una práctica política que no necesariamente ha sido capaz de responder de la manera que a lo mejor esperaban los ciudadanos. Es decir, estas nuevas formas de gobierno autoritario, incluyendo las que se logran por la vía democrática, como es el caso del presidente Trump, responden a esta reacción antipolítica y a este cansancio que está poniendo incluso en duda a la misma democracia. Así es que por ese lado no es sorpresa, porque evidentemente su discurso desafiante a la institucionalidad, desafiante al sistema, es el discurso que coincide con Milei, es el discurso que coincide con Bukele, es el discurso que coincide con Chávez en Costa Rica, es el discurso que coincide con varios protagonistas de esta nueva forma de reacción, que además es apoyada por una buena parte de la sociedad, en especial de aquellas generaciones escépticas y nuevas que en un marco desideologizado como el que vivimos dentro de los partidos políticos y un desgaste grandísimo de los partidos tradicionales, se emerge como una opción política que no sabemos si el resultado es peor, pero que evidentemente responde a eso. En ese sentido, esa primera aproximación a mí no me sorprende porque está dentro del marco de los patrones y las tendencias que estamos viendo. Lo segundo es que sí, lo que llama la atención es que el discurso probablemente su narrativa se ha endurecido, se ha concretado en acciones que podríamos considerar van más allá de la, de la lógica razonable, incluso porque trascienden las fronteras norteamericanas. Decían algunos autores y algunos analistas norteamericanos que no hay un análisis necesariamente hasta el momento de Trump frente a una realidad de la sociedad norteamericana que tiene una serie de problemas internos en su economía, en su generación de empleo, en su deuda, en su calidad de vida, en un sistema de salud que está deteriorado, en un sistema educativo público que es deteriorado, la pobreza, etcétera. El poder adquisitivo incluso real de una buena parte de los norteamericanos, a pesar de que ha crecido, no ha crecido en la dimensión de lo que crece el costo de la vida. Por lo tanto, hay en lo concreto, hay un empobrecimiento, hay una reducción de sus capacidades. Sin embargo, su foco está apuntado hacia fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Me parece a mí, hablándole a dos públicos, un público conservador, blanco, que es de alguna manera hasta racista, que es su principal apoyo electoral, y en segundo lugar, hablándole, creo yo, a China en su estrategia de expansión, sobre todo en América Latina, a través de la franja y la ruta. Y para eso me parece que ha tomado algunas acciones que en esa dimensión yo ubico dos planos, un plano general, global, y un plano local. El caso local, pues podemos hablar del específico del tema Panamá, o el específico el tema de Colombia entre ayer y hoy, o el específico con Canadá, pero es un plano global. Lo que fue a decir a Davos, eh, particularmente a sus aliados de la Unión Europea, es
forma parte de eso que yo llamo el plano global, y está el plano específico. Eh, noto, noto y no termino de interpretar correctamente cuál puede ser la estrategia de pelearse al mismo tiempo con tantos, no adversarios, porque es que hasta con sus aliados se está peleando al mismo tiempo. Si es una reacción por debilidad, ojo, más que por fortaleza, porque podría estar reflejando la debilidad de un debilitamiento del liderazgo que Estados Unidos había tenido hegemónico a partir de la trilateral de 1975, la caída del bloque socialista, el consenso de Washington y la imposición del neoliberalismo a través de la globalización, donde Occidente, liderado por Estados Unidos, puso de por medio el modelo y lo ejecutó. Y ahora, frente a una emergencia que no es solo de China, creo que hay una emergencia por primera vez en el mundo capitalista, en el mundo de la competencia que viene desde Asia, donde está China, donde está India, donde está parte de Rusia, pero también están los tigres asiáticos que son parte de sus aliados. Está Singapur, está Corea, está Japón, está Vietnam, que viene creciendo también, y que están ejerciendo un peso importante en la disputa ya no de la guerra tradicional, militar, estratégica o nuclear, sino en la disputa en el control y el desarrollo de la economía, el comercio, la tecnología, el conocimiento, que es en la era en que nos encontramos. Entonces, la única duda que sigo teniendo es si tú estás debilitándote o si tú estás perdiendo o tienes a la par una sombra y una competencia que no tuviste en tus últimos 30 años. Y si tienes una economía doméstica que refleja evidentemente debilidades importantes, ¿cómo puede ser lógico que tú trates de reposicionarte sobre la base de reproducir la doctrina Monroe o sobre la base de la doctrina del garrote, de la imposición, del miedo, de la amenaza, peleándote con todos? Bueno, si se hubiera peleado con los adversarios y confronta a China directamente porque lo considera su gran adversario, pues uno lo entendería. Pero no, se está peleando con sus aliados y se está peleando con América Latina, que es su patio, sobre la base de un descuido que ha tenido los últimos 20, 25 años la política exterior Sí, norteamericana. en el tema de América Latina y su patio, eh, que en realidad diríamos que América Latina ya no es más el patio, sino que es una reserva estratégica, pero lo que quería recordar es que en el primer mandato Trump no cumplió todas las cosas que dijo, como por ejemplo el famoso muro que iba a construir con México. ¿Vos crees que se puede dar un poco más allá de la retórica? Sí, creo que sí. Yo creo que hay una retórica, hay una narrativa que es retórica, pero el hecho de que pueda cumplirse o hasta dónde pueda llegar en esa retórica va a depender de algunos factores, incluyendo factores no controlables por él. Por ejemplo, ¿qué tanta capacidad tendrán países latinoamericanos para confrontar las amenazas de la narrativa si hacen una articulación, una alianza de países frente a esta narrativa norteamericana, o si deciden de forma unilateral buscar mecanismos de negociación que los llevan en condiciones de antemano débiles frente a la gran potencia? Esto es un factor importante y propósito de la convocatoria que está haciendo la presidenta de Honduras para la reunión de CELAC. Bueno, ahí hay una manifestación que yo creo que puede determinar hasta dónde esta narrativa, este tipo de reacciones, de irracionalidades que se están dando, pueden encontrar un bloque de países, ya no un país solito, el caso de Panamá negociando con Estados Unidos, o el caso de Colombia, que ya ha planteado un primer acuerdo y una visita a Washington para hacer cumplir alguna cosa que le ha bajado la tensión. Si esos procesos se dan de manera individual, divididos, podrían, digamos, hacer que la narrativa tenga más fuerza y avance hasta un punto X.
Si la propuesta incluye, además de la narrativa o además del diálogo bilateral, incluye la acción multilateral, incluso transcontinental, es decir, más allá de nuestro continente, en alianzas con países europeos, con países que están igualmente preocupados por la reacción y por la acción. Yo creo que la narrativa norteamericana o la no norteamericana, no quiero generalizar, hay mucha gente en Estados Unidos que no piensa igual y que no está necesariamente de acuerdo. Eh, esa narrativa va a tener mayores limitaciones, va a tener mayores limitaciones y va a poder posiblemente terminar en negociaciones cuyos objetivos pueden estar ocultos. Es muy Eh, interesante eso que planteás respecto a la integración regional en frente a un enemigo común. Panamá yo creo que es un ejemplo porque no hace mucho tiempo ingresó al Mercosur y a su vez el Mercosur acaba de acordar un acuerdo, valga la redundancia, con la Unión Europea. ¿Vos crees que ese sería el camino? Yo creo que es parte del camino, yo creo que es una parte importante, no es la única parte. El presidente Mulino acaba de estar aprovechando su visita en Davos para tener reuniones bilaterales con algunos mandatarios, incluyendo con el Papa Francisco y el Vaticano, donde hubo un pronunciamiento público, pero también es muy probable que haya habido conversaciones privadas en las que se hayan manifestado apoyos y solidaridad, ah, porque yo creo que la preocupación es generalizada. Yo creo que la sorpresa es generalizada. Yo creo que la acción tiene que ser generalizada también. Y en ese sentido, me parece que todos los espacios colectivos multilaterales, tanto de acuerdos de esta naturaleza, como toda la acción bilateral que pueda sumar en una suerte de unificación que permita que los países se articulen en función de señalar el camino equivocado que se puede estar tomando en este nuevo proceso, que es un proceso que hay que ubicarlo dentro de la transición geopolítica que vive el mundo después del hegemonismo de la globalización y el neoliberalismo, que paradójicamente le ha traído consecuencias negativas, particularmente al país que fue el que lo promovió, en contraste con lo que países que hubiéramos esperado que no hubieran tenido esas capacidades y esas suertes han aprovechado esta oportunidad para hacer saltos cualitativos importantes. El caso de Asia, el caso de China, el caso de India, particularmente lo reflejan, es decir, jugando sobre las reglas del capitalismo, de la globalización, de la apertura comercial, del derribamiento de las barreras arancelarias, etcétera. Estos nuevos gigantes, estos nuevos actores han logrado avanzar y llegar a puntos de desarrollo que ponen el mundo en una situación de mayor equilibrio respecto a lo que había. Entonces yo sí creo que las acciones multilaterales en estos espacios permiten o dan una oportunidad sin descuidar las acciones que son de carácter bilateral. Sí, de carácter bilateral hemos visto, como vos mencionaste, ayer y hoy, el tema entre Estados Unidos y Colombia, que la verdad me huele a un chantaje político, ¿no? Es decir, yo no te sanciono económicamente, pero te devuelvo los migrantes. ¿Vos crees que es el talón de Aquiles, digamos, de la región, esto de la migración? Sí, yo creo que uno de los temas centrales, y a propósito de la visita del secretario de Estado Rubio para esta semana en algunos países de América Central y Panamá, el tema migratorio es un tema nuevo, no es nuevo, perdón, es un tema que ha estado presente en la agenda norteamericana, incluyendo la administración Biden. Acompañé a la ex canciller de Panamá durante los últimos 20 meses de gobierno y pude ser testigo de la importancia del tema migratorio eh, irregular y estas grandes masas de personas que están caminando eh,
y que entran por el Darién en una condición tan difícil para llegar hasta la frontera con los Estados Unidos en México. Es un tema importante, es un tema desbordado, es un tema que afecta no solo a Estados Unidos, ha afectado a los países de tránsito. Panamá en el año 2023 invirtió $40 millones en atención a los migrantes irregulares y en el 2024 debe haber habido un monto no muy distinto. Entonces sí es un tema. En el caso de Panamá podrían haber otros temas, pero yo creo que un tema que está puesto sobre la mesa, el tema migratorio, un tema que estará puesto sobre la mesa es la pérdida de competitividad de algunas empresas, algunas partes del comercio norteamericano frente a las otras grandes potencias que hoy están avanzando, el caso de China, el caso de India, reitero, el caso de los mismos aliados, sobre todo en el Asia, donde evidentemente la economía norteamericana ha perdido competitividad. No nos olvidemos que están tratando de repatriar empresas hacia sus territorios o territorios cercanos, no solo por la disputa del control tecnológico y del conocimiento y lo que implica la 5G y lo que implica todo esto, sino porque además necesitan dinamizar la economía. Habían trasladado sus empresas a estos países por costos de mano de obra más baratos, y bueno, ahora habrá que ver si repatriarlos a sus territorios les mantiene esos costos de mano de obra, especialmente si llegan a los propios Estados Unidos, porque el costo del valor de la hora de trabajo en Estados Unidos es muy superior a lo que pueden encontrar en otras partes. Claro. El caso de los semiconductores no es que trasladan una empresa y la ponen en Costa Rica o Panamá y ya se puede seguir produciendo. Ahí hay un proceso de aprendizaje, un proceso de formación, de capacitación que puede tomar varios años. Por lo tanto, la transición en estos países, México, que era una gran posibilidad, si te estás confrontando de esta manera, ¿cómo puedes hacer? Pero sí, hay esos temas, migración, el tema comercial. Yo creo que también, por supuesto, en el caso de Panamá específicamente, el tema El tema del de canal. tener mayor presencia alrededor, alrededor del canal, no necesariamente el canal, y ahí puede estar dando razón a la pregunta tuya de si es un mecanismo de chantaje, de negociación, de dime y yo te doy, yo te amenazo con esto para cederme lo otro. En el caso de Panamá, creo que hay un interés claro sobre el control de puertos, no necesariamente sobre el manejo del canal. Yo creo que deben de haber medido las consecuencias de una decisión de este tipo si llegaran a concretarse, que tendrían que además usar la fuerza militar, lo cual es absolutamente desproporcionado y provocaría una reacción mundial de solidaridad, no lo dudo, en contra de la acción norteamericana, incluyendo sus aliados, pero sí un mecanismo para decir, por ejemplo, bueno, queremos, si no compensar, ojalá expulsar a la presencia china en los puertos de Cristóbal y de Balboa, que están controlados por empresas ubicadas en Hong Kong, que pueden tener vínculos chinos y que le permitan posicionarse en un espacio que ciertamente dejaron. Ahora, quiero decirte, Gustavo, que lo dejaron por su propia voluntad. El Canal de Panamá sacó a licitación de la manera más transparente y mejor posible las licitaciones, incluyendo y el gobierno de Panamá lo hizo también así, lo ha hecho también así, de manera muy transparente, en el caso de la administración de los puertos. Y en la primera posibilidad, en la primera licitación, no se concretó, se abrió una segunda opción, participaron a empresas norteamericanas que ofrecieron $2 millones incluyendo la administración del ferrocarril. Dicho sea de paso, el ferrocarril no está en manos chinos, está en manos de una empresa que no tiene nada que ver con los chinos. Y bueno, les ganaron la licitación porque quienes están administrando ese puerto, por ejemplo, ofrecieron más dinero y incluso no incorporaron el ferrocarril, con lo cual pues era a todas luces un proceso de licitación que beneficiaba mucho más a Panamá. Entonces, no es que ha sido un acto de preferencia. En el gobierno anterior del presidente Cortizo se detuvo la construcción del cuarto puente que había sido adjudicada a una empresa china
creo yo, por presiones también del gobierno norteamericano, de la administración de ese entonces, y no podemos olvidar el diferéndum que tiene Costa Rica con la 5G, en donde se prohíbe abiertamente, aunque muy disimulado, se quiso hacer argumentando que las empresas que no habían apoyado el convenio de Budapest no pueden participar en licitaciones de la 5G, pero claramente está dirigido a China y unos cuantos países más que no han participado de eso después de una visita del presidente Chávez al presidente Biden. Entonces es obvio, es demasiado obvio que estas cosas responden a una presión, a una forma de negociación. Particularmente, sin que esto signifique de ninguna manera ninguna animadversión ni ideológica ni personal. Tengo muy buenos amigos en todas partes y en Estados Unidos no lo es la excepción, pero creo que hay una equivocación en la estrategia de pretender en el mundo actual llegar a acuerdos y negociaciones que a mi juicio van a provocar más distanciamiento, más aislamiento para los Estados Unidos que beneficios de articulación y reposicionamiento que se quieren. Ahora, ¿qué está detrás? Negocios también. Y eso es una parte que habrá que ver cómo la sociedad norteamericana está dispuesta también y el mundo a convertir la política exterior y la política diplomática y la conformación de esto a un resumen de intereses económicos, mercantiles, no de un país o de un estado, y aquí hay una gran diferencia, sino de unos cuantos que controlan grandes conglomerados de negocios y de empresas y de capital. Hay un reciente artículo de Stiglitz que me parece que es ilustrativo en cuanto a esto que estoy diciendo. Bien, Guillermo, ya estamos sin tiempo. Yo te agradezco como siempre, tan amable, y seguramente nos estaremos encontrando en el futuro porque la realidad de nuestra región así lo amerita. Te agradezco mucho. Con mucho gusto, Gustavo, un placer.